sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, Hijo de María Virgen, estén con vosotros. Celebramos hoy la memoria de la bienaventurada Virgen María del Rosario. En este día pedimos la ayuda de la Santa Madre de Dios por medio del Rosario, meditando los misterios de Cristo bajo la guía de aquella que estuvo especialmente unida a la encarnación, pasión y resurrección del Hijo de Dios. Pero hoy tenemos también una particular intención. En medio de las crecientes tensiones en el polvorín de Oriente Medio, en medio de las bombas y misiles que siguen cayendo sobre la martirizada Ucrania, en medio de los muchos pequeños y grandes conflictos que laceran y matan de hambre a los pueblos africanos, mientras en definitiva los vientos de la guerra y los fuegos de la violencia siguen asolando pueblos y naciones enteras, el Papa Francisco ha llamado a las armas de la Iglesia, el ayuno y la oración, a millones de creyentes del mundo para implorar a Dios el don de la paz en un mundo hoy al borde del abismo. Hoy el Papa, por tanto, ha convocado una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo este 7 de octubre, primer aniversario de la masacre perpetrada por Hamás en Israel, que ha marcado un recrudecimiento de la violencia de la que se es testigo en Tierra Santa desde hace un año. Junto a la Madre del Rosario vamos a pedir especialmente que ella interceda por la paz en el mundo en esta celebración eucarística. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz y la intercesión de la bienaventurada Virgen María a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que yo os he predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea,
Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Evangelica dicta delantur nostra delicta. A lo largo de estas semanas vamos a ir leyendo en la primera lectura la carta de San Pablo a los Gálatas. Y hoy comenzamos con este fragmento en el que San Pablo, de una manera fuerte, de una manera casi violenta, muy contrariado, muy enfadado, se pone ante una situación que, aunque pueda sonar lejana, también puede ser actuar y lejana. Es de aquellos que tergiversan el Evangelio o cambian el Evangelio. Se pone
violento contra aquellos que han predicado otro evangelio distinto al de Jesucristo. Este es un problema de ayer, pero es un problema de siempre. Surge cada vez que nuestra predicación o nuestro criterio, nuestro punto de vista, nace más de nuestra particular manera de entender a Dios o de vivir la fe, o de una mera proyección psicológica, que realmente de las fuentes comunes de la revelación de Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que tener ese trípode indispensable de la Escritura, de la tradición y el magisterio, que son los que nos dan la garantía del verdadero Evangelio de Jesucristo. A menudo lo que consideramos evangélico puede que no sea más que un fruto de nuestra necesidad de imponernos a otros, de ser aceptados o de imponer nuestras ideas, o quizá de justificar nuestra falta de tensión y de intensidad de vida cristiana. Por eso el Evangelio tiene un tono exigente, pero al mismo tiempo es profundamente liberador. Jesús se podía haber impuesto, podía haber de alguna manera impuesto el Evangelio a los demás por medio de la fuerza. Yo soy el Salvador y esto es lo que tenéis que creer. Y sin embargo el Evangelio nos muestra que Jesús se comporta de un modo mucho más pedagógico, mucho más inductivo. Lo hace precisamente a través de preguntas. ¿Qué os parece? ¿A qué se comparará el reino de los cielos en otras ocasiones? Jesús tiene toda esa fuerza y hoy lo comprobamos en el Evangelio. Más que imposición, más que una exhortación o una especie de orden que da, lo que hace es enseñar esta parábola del buen samaritano y su enseñanza por medio de la seducción. El buen samaritano puede que nos fijemos en muchos detalles o nos podamos identificar con algunos de los personajes. Lo hemos hecho en algunas ocasiones. El maestro de la ley y el sacerdote que dan un rodeo y pasan, por lo tanto, nuestra indiferencia. O el propio buen samaritano, que es aquel que practica la misericordia y aunque no fuera, ¿verdad?, del pueblo judío, es aquel que verdaderamente entiende quién es el verdadero prójimo. O el propio posadero, que es aquel que queda encargado de cuidar al malherido. Por eso tiene una serie de visiones, vinculaciones, perspectivas también importantes con las cuales nos podemos identificar. Pero hoy me quiero fijar precisamente en las preguntas que hace Jesús al maestro de la ley, no para ponerle en evidencia, sino para que llegue precisamente a la verdad. Y le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Para que sea él mismo el que se dé cuenta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Y finalmente le da dos recomendaciones muy breves, muy concisas, pero muy directas. Haz esto y tendrás la vida. Anda y haz tú lo mismo. Jesús lo hace para conectar con lo mejor de este hombre, para abrirle un horizonte más amplio, para hacerle ver la buena noticia con la cual tendrá vida. ¿De qué manera tan distinta sonaría el Evangelio en nosotros si surgiese de este modo y no como un arma arrojadiza al servicio de muchos intereses, por nobles que parezcan, sino como un verdadero instrumento de curación, de liberación, de sanación del hermano que es más frágil, más vulnerable y que está siempre o que puede estar abandonado al borde del camino? Hoy recordamos de una manera especial, y esta intercesión que hacemos por medio de la Virgen del Rosario, a todas esas personas que sufren una situación de violencia y de guerra. Y me quiero detener sencillamente en este misterio del Rosario, tan popular, pero al mismo tiempo tan profundo. Es un gesto y una oración de sencillez y densidad. Parece muy sencillo el repetir las oraciones, pero al mismo tiempo comporta una gran densidad. Es una oración vocal, pero al mismo tiempo es una oración de contemplación del misterio cristiano, del compendio de todo el Evangelio. Una oración mariana con la inmensa profundidad cristológica. Con ella recordamos a Cristo a través de María,
no simplemente como una rememoración del pasado, sino como una actualización de lo que Cristo, del acontecimiento de Cristo. Comprendemos a Cristo desde María, profundizamos en su misterio, nos configuramos con Cristo como María. Aprendemos también desde la contemplación de los misterios de luz, de dolor, de gozo y de gloria, a comportarnos, a ser más, a parecernos más a Jesús. Rogamos a Cristo por María, elevamos las oraciones a Jesús y al Padre por medio de María, que es la mejor intercesora. Y finalmente anunciamos a Cristo con María, porque a través del rosario también podemos ser buenos testigos de la fe en Cristo en medio de nuestro mundo, que necesita tanto de la dimensión espiritual, que necesita tanto también del testimonio de personas que orando se preocupen solidariamente de los demás. Al rezar hoy el Santo Rosario, repasemos también nuestros propios misterios de gozo, todas las cosas buenas por las cuales tendremos que dar gracias, todos los misterios de luz, todos esos misterios de vida cotidiana que al mismo tiempo se convierten, siendo ordinarios, en momentos extraordinarios, y los misterios de dolor, también esas situaciones de cruz, de sufrimiento, de adversidad, de sinsentido que pasamos, para finalmente darlos sentido a través de los misterios de gloria. Repasemos todos esos misterios propios de nuestra vida y presentémoslos como ofrenda agradable a Dios por medio de Santa María del Rosario. Que así sea. Dirijamos confiados nuestra oración a Dios Padre, que ha prometido habitar en los corazones de aquellos que, como María, guardan su palabra. Por los pastores de la Iglesia, para que, formados en la escuela de María, Reina de los Apóstoles, sean fieles mensajeros de la palabra de Dios y dispensadores incansables de su misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos afligidos a causa de la guerra y las discordias, para que todos se convenzan de que la paz tiene su raíz en la conversión del corazón, que hace pasar del egoísmo a la generosidad y de la violencia al respeto del prójimo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los cristianos, para que participando en la alegría de María, vivan con autenticidad su propia vocación, dando testimonio de fidelidad radical al mandamiento nuevo del amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, para que hayan en María ayuda y consuelo, y en los hermanos solidaridad generosa que aliente su esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, para que guardando la palabra que hemos escuchado, seamos servidores fieles y testigos del reino entre los hombres, roguemos al Señor. Oh Dios, por intercesión de María, que nos precede en la peregrinación de la fe, fortalece en nosotros el deseo del bien y la paz, refuerza nuestra esperanza y confírmanos en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
soportar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que nos preparemos dignamente con estos dones presentados y que celebremos de tal modo los misterios de tu unigénito que merezcamos ser dignos de sus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, particularmente de Rosario, José Manuel, Nuria, José María,
Francisco y Crescencia, Nemesia, Abilio y José Ángel, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación del Rosario, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Cumpliré mis votos al Señor en presencia del pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que quienes anunciamos en este sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos participar del gozo y de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de concluir, a modo de oración a la Virgen, quisiera repetir algunas frases de la oración que ayer por la tarde el Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor, después de rezar el rosario, dirigió a la Salus Populi Romani, ¿verdad?, a la Virgen, con motivo de esta oración por la paz. Dice así: Oh María, Madre nuestra, estamos de nuevo aquí ante ti. Tú conoces los dolores y las fatigas que en esta hora abruman nuestro corazón. Nosotros elevamos la mirada hacia ti, nos sumergimos en tus ojos y nos encomendamos a tu corazón. Ahora te suplicamos, escucha nuestro clamor. Necesitamos tu mirada amorosa que nos invita a confiar en tu Hijo Jesús. Tú que estás dispuesta a acoger nuestros dolores, ven a socorrernos en este tiempo en que estamos oprimidos por las injusticias y devastados por las guerras. Enjuga las lágrimas sobre los rostros sufridos de cuantos lloran la muerte de sus seres queridos, de sus propios hijos. Despiértanos del letargo que ha oscurecido nuestro camino y despoja nuestros corazones de las armas de la violencia, para que se cumpla pronto la profecía de Isaías. Con sus espadas forjarán arados y podaderas, con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Madre, dirige tu mirada maternal a la familia humana que ha perdido el gozo de la paz y ha extraviado el sentido de la fraternidad. Madre, intercede por nuestro mundo en peligro para que custodie la vida y rechace la guerra. María, Salus Populi Romani, salvación del pueblo de Dios, ruega por nosotros. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.